Distribución de velocidades moleculares. En un gas, incluso si éste se encuentra a temperatura constante, las moléculas tendrán diferentes velocidades. ¿A qué se debe esto? El hecho de que las moléculas se encuentren a diferentes distancias relativas unas de otras y que los choques sean totalmente aleatorios hace que las moléculas adquieran diferentes velocidades. Podríamos optar simplemente por estudiar un valor medio de velocidad, pero si queremos ser más exactos, lo que haremos es identificar la fracción de moléculas que tienen determinadas velocidades. Es así que vamos a encontrar en un gas que algunas moléculas tienen velocidades bajas, otra cantidad de moléculas van a tener unas velocidades medias y un grupo pequeño tendrá unas velocidades altas. Para hacer esta descripción comenzaremos primero recordando nuestro concepto de valor medio. El valor medio no es otra cosa que la suma de los datos sobre el número total de datos. O dicho de otra manera, el valor medio es igual al sumatorio de las probabilidades de un determinado dato multiplicado por el dato, donde la probabilidad es igual al número de datos y sobre el número de datos totales. Ahora bien, si lo que estamos describiendo es el valor medio de una propiedad continua, podríamos escribirlo de la siguiente manera, como el valor medio de x es igual a la integral de x por la probabilidad de que x esté en el intervalo entre x y x más delta x. Este término f de x lo llamaríamos la distribución de la magnitud de x y f de x por dx lo llamaríamos la probabilidad del suceso x. Ahora bien, como a nosotros nos interesa es las velocidades de las partículas, podríamos comenzar con describir la distribución de velocidades en el componente x. Ahora bien, si queremos conocer la probabilidad, pues la multiplicamos por dbx. Y obtendríamos entonces la probabilidad de que la velocidad en x se encuentra en el intervalo entre px y bx más dbx, en ese intervalo. Ahora bien, si lo que nos interesa es la distribución de velocidades en los tres componentes, escribiríamos esta ecuación. Lo que estamos escribiendo aquí es la distribución de velocidades en las tres componentes x, y y z. Ahora bien, si queremos encontrar la probabilidad, entonces multiplicaríamos este término por dbx, dby y dbz, que es lo mismo que escribir la distribución de velocidades en x por la distribución de velocidades en y por la distribución de velocidades en z. Esto nos daría la probabilidad en los tres componentes. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el caso de f bx por dbx tendríamos la probabilidad de que la partícula se encuentre en el intervalo de velocidades bx y bx más dbx. En el caso de f de by tendríamos la probabilidad de que la partícula se encuentre entre by y by más dby. Y en el caso de fbz y dbz sería la probabilidad de que las velocidades de la partícula se encuentren entre el intervalo entre bz y bz más dbz. Este es un pequeño intervalo infinitesimal. Pero nosotros estamos más interesados es en la distribución de velocidades con los tres componentes. Por lo tanto, podríamos escribirla de la siguiente manera. Distribución de velocidades por Tb, sabemos que eso se llama probabilidad, y la probabilidad de que las partículas tengan velocidad v no es otra cosa que f de v dv. O dicho de otra manera, es la probabilidad de que la partícula tenga velocidad entre v y v más delta v. Ahora bien, podríamos recordar la representación de la velocidad al cuadrado, que es igual a la suma de los componentes elevado al cuadrado.
Por lo tanto, la velocidad, esta distribución de velocidad en B, se podría escribir como la distribución de velocidades en los tres componentes, la suma de los tres componentes, bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. O sea, estamos diciendo que la distribución de probabilidades en la suma de los componentes no es otra cosa que el producto de la distribución de cada componente. Solo hay una ecuación matemática que representaría eso y es el exponente. Si consideramos que hemos desarrollado de manera correcta nuestro sistema, obtendremos entonces que la distribución de la velocidad en el componente x es igual a una constante que es igual a m sobre 2pi kt a la 1 medio exponente a la menos mbx al cuadrado sobre 2kt. Esta será la distribución de la velocidad en x. Ahora bien, si a nosotros nos interesa la distribución de la velocidad en los tres componentes, que son estos que están aquí, bx, by y bz, pues entonces tendríamos que escribir un producto de la distribución de velocidades. La ecuación final que obtendríamos para la distribución de la velocidad sería, teniendo en cuenta que dbx, dby y dbz son una delgada capa esférica, que es igual a 4pi b al cuadrado db, nos quedaría entonces la ecuación de esta manera, que la distribución de velocidad es igual a 4pi m sobre 2pi kt a la 3 medios, aquí están los tres componentes, por b al cuadrado, e elevado a la menos mb al cuadrado sobre 2kt. Recordemos, aquí b significa la velocidad, la cual tiene inmersa las tres componentes. De esta manera se puede calcular la distribución de las velocidades de las moléculas. Más adelante mostraremos que generalmente no utilizamos la distribución de velocidad, sino lo que utilizamos son velocidades aritméticas medias, velocidades más probables y velocidades cuadráticas medias, es decir, velocidades medias en general.